Filipenses 4, versículos del 8 al 20 es la cita que estamos estudiando esta mañana y es una instrucción final, si podríamos decirlo así, en la carta de Pablo a los Filipenses. Em, una carta que pues nos ha traído por muchas enseñanzas muy diversas acerca de la hermandad, acerca del agradecimiento, acerca de el saber estar contentos con las cosas que tenemos de Dios. Y al final, el título, el prólogo, ¿no?, de un libro y su desenlace en la carta de los Filipenses termina siendo la misma frase: saber estar gozosos, saber tener plenitud en Cristo y saber que la felicidad no viene de las circunstancias, sino que viene al final para el cristiano de la persona de Cristo. Pero tal vez esta última enseñanza, hermanos, sea no por ser la última, la menos importante. Porque esta parte de Filipenses nos enseña una cosa bien importante. Nos enseña un poco acerca, o nos enseña mucho acerca de donde realmente se lleva a cabo la vida espiritual. A veces yo lo he dicho en muchas ocasiones aquí en el púlpito, como que cuando hablamos de la vida espiritual, yo recuerdo siempre pensar pues en seres angelicales, ¿no? En ángeles contra demonios, en el bien contra el mal, casi como si fuera las fuerzas del bien de un lado contra las fuerzas del mal del otro y a ver quién gana. Pero realmente la vida espiritual no se trata solamente acerca de ángeles o demonios o dones espirituales, sino gran parte de la vida espiritual, hermanos, tiene que ver con la forma con la que pensamos. Las cosas que nosotros tenemos en el corazón, lo que nosotros meditamos en nuestro interior, realmente viene a ser gran parte de lo que está en la vida espiritual. La vida espiritual tiene mucho que ver con lo que sucede en nuestro corazón, con aquello que nosotros pensamos, lo que nos permitimos creer, sentir, contemplar en nuestro corazón, viene a ser verdaderamente la persona que nosotros somos. Vean ustedes lo que dice Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo, hermanos, no lo dice como una sugerencia para nosotros, como una recomendación que si tú quieres tener una vida más alegre, intenta pensar en cosas buenas. Recuerden que todo este capítulo parte desde el primero, donde hablamos acerca de estar firmes la semana pasada. Hablamos de que era una instrucción como de un militar que le exige a sus soldados que sostengan la posición. Decíamos eso la semana pasada. Y este capítulo, hermanos, es solamente una continuación de esa misma instrucción. Estar pensando en las cosas del Señor es una necesidad para nosotros. Eso va a determinar en gran parte lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Uno por algún tiempo puede pretender ser una persona. Puede fingir que está de acuerdo con algunas cosas o puede aparentar ciertas cosas, pero al final de cuentas, con el tiempo, lo que hay dentro de su corazón termina saliendo a flote y verdaderamente podemos observar a una persona por cómo es él con el tiempo, porque no se puede fingir para siempre, porque no se puede pretender todo el tiempo. Entonces, una persona es verdaderamente honesta, sincera en su corazón. Ahí no puede haber para él mentiras, porque lo que hay en su corazón, lo que piensa y lo que medita, no lo puede disfrazar. Está constantemente ahí. No puede nada más pretender ser alguien diferente por fuera si en el interior no cambia. Vean ustedes lo que dice Proverbios 23. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, 7. Dice: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Dice el proverbio que cuál es el hombre en su pensamiento, en su corazón, es él. Es decir, una persona es totalmente ella en sus pensamientos.
Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo nos dice que tenemos que pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, básicamente nos está diciendo que tenemos que cambiar la forma en la que pensamos, las cosas que creemos en el corazón, para que eso impacte en nuestra vida exterior. Vean ustedes la diferencia con una religión diferente, con una religión tradicional, en donde las personas quieren hacer cosas afuera para que eso impacte su interior. La religión tradicional enseña que tú tienes que hacer tal o cual cosa, tal o cual mandato, tal o cual manda, para que entonces eso que tú haces con tu cuerpo externo afecte tu interior y entonces seas cambiado al revés, de afuera hacia adentro. Pero más bien el proverbio nos enseña que lo que está dentro brota hacia afuera y eso verdaderamente refleja quiénes somos. El Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, no lo contrario. No que cambies tus palabras con tal de que cambie tu corazón. Hay quienes enseñan eso, ¿no? Que tú decretes, que tú hagas, que tú cambies la forma en la que te expresas y que eso al final de cuentas va a cambiar la forma en la que eres en el interior. Pero más bien, hermanos, en la palabra encontramos la receta original. Tienes que cambiar primero las cosas que piensas. Y eso, con el tiempo, paulatinamente va a cambiar la persona que tú eres por fuera. Y a final de cuentas, hermanos, eso es lo que buscamos nosotros. El cristianismo se trata de un constante cambiar, santificar nuestra vida, mortificar el pecado. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera se hace eso? Cambiando la forma en la que piensas. Si piensas constantemente en el pecado, lo que va a brotar de tu corazón es pecado y lo que vas a hacer es pecado. Si constantemente piensas en vulgaridades, pues lo que va a salir de tu boca son vulgaridades. Entonces no se trata, hermanos, de hacer cosas externas para aparentar ser algo que no somos o para intentar que eso afecte nuestro interior y así cambiemos. Tiene que comenzar por la forma en la que pensamos. Hay una escritora que alguna vez leí, se llama Joyce Meyer, ajá, creo que sí. Ajá, la verdad desconozco su iglesia ni de dónde venga, pero fue la primera persona de la que leí algo así. Y yo recuerdo que en aquel entonces no lo entendí como ahora lo veo en la palabra, pero ella decía que la verdadera lucha espiritual y la verdadera guerra espiritual no es decretar o expulsar demonios, la verdadera guerra espiritual es en la mente. Es el territorio por tu mente. Porque, hermanos, ven ustedes que de fondo Satanás no tiene poder sobre nuestra salvación. La salvación no se puede perder. Aquellos que ya han confesado su fe en el Señor Jesucristo, le han entregado su vida, lo han hecho el Señor y Salvador de su corazón. Entonces, una buena noticia es que no puedes perder la salvación. Pero ya antes lo hemos dicho, no puedes perder la salvación, pero sí puedes perder el gozo de ser salvo. Entonces, ¿dónde, hermanos? Es el terreno espiritual en donde se desembocan las luchas, en la mente. Porque sí, Satanás no puede quitarte la salvación, no te puede apartar del amor de Cristo. Dice su palabra que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo profundo, ni lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es un hecho, es una realidad. Entonces, ¿por qué Satanás nos sigue atacando? Porque sí puede ganarnos el terreno de la mente, porque sí puede afectar la persona que somos a través de nuestra mente, porque sí puede apagar nuestros dones a través de quitarnos el ímpetu de utilizarlos, porque sí puede quitarnos el ímpetu de predicar a otros si logra quitarnos la paz y el amor por el Señor en nuestro corazón. Sí puede limitar nuestra obra a través de nuestra mente. Entonces la mente, hermanos, no es un tema menor en la escritura. A veces parece que lo es porque veo que no muchas personas o no muchos hermanos predican al respecto en el cristianismo moderno, ¿no? Más bien se quieren ir por el terreno de la prosperidad, más bien por el terreno de tomar del Señor, de pedir las cosas al Señor y que Él nos dará cosas. Pero realmente, hermanos, la vida cristiana es una lucha todos los días contra nosotros mismos.
contra las cosas que tenemos en el corazón, contra lo que nosotros albergamos en el interior, contra las cosas que creemos, contra las barreras que hemos creado en nuestra mente. La lucha espiritual es todos los días contra lo que hay dentro de nuestra propia mente. Por eso Pablo nos instruye y nos dice todo lo que es verdadero, todo lo bueno y todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto tienes que pensar. Tienes que entonces cambiar la forma en la que piensas. Cuando nos viene una tempestad, podemos pensar que es nuestro final, podemos desahuciarnos nosotros mismos, podemos autocompadecernos, podemos acostarnos en la cama y llorar nuestra desgracia, y las cosas van a seguir estando ahí. Es decir, cuando viene una tempestad, yo puedo decidir deprimirme, afligirme, angustiarme, preocuparme, estar ansioso, encerrarme, autocompadecerme, maldecir mi vida, maldecir la circunstancia, maldecir a Dios. ¿Y sabe qué va a pasar con la circunstancia en su vida? No va a cambiar. Va a salir de su cuarto y va a seguir estando el problema ahí. Pero en cambio, hermanos, si yo pienso en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en alabar a mi Señor, entonces el problema va a estar ahí todavía, pero mi actitud frente al problema va a ser diferente. Vamos a ver más adelante cómo Pablo se pone a él mismo de ejemplo, de cómo afecta eso. Pero en cualquier circunstancia de nuestra vida, hermanos, si nosotros no cambiamos la forma en la que pensamos, entonces no va a haber ningún cambio. Vamos a permanecer en las mismas cosas, pensando en las mismas cosas, haciendo las mismas cosas mal, maldiciendo en las mismas circunstancias y nunca realmente vamos a avanzar de ahí. Porque aún, hermanos, la fe no sucede en nuestra mente también. Cuando la palabra nos habla acerca del corazón, acerca del pensamiento, acerca de la mente, acerca del hombre espiritual, ¿acerca de qué habla? ¿Algo místico, inmaterial dentro de nuestro corazón? ¿Algo como un fuego, una luz que nace en nuestro interior y es algo místico, incomprensible, perdón? No, hermanos, cuando la palabra nos habla acerca de los sentimientos, del corazón, del espíritu, del alma, básicamente de lo que está hablando es de la mente, es de lo que pensamos en nuestro interior. Es eso, lo espiritual es eso. Es nuestro pensamiento, es lo que nace nuevo dentro de nosotros. Cuando uno recibe el nuevo nacimiento, ¿en dónde ocurre eso? Ocurre en nuestra mente. Es un cambio de corazón, el cambio en donde nosotros teníamos un corazón de piedra que era insensible a las cosas de Dios y Dios pone un corazón de nuevo. Entendemos que no es un corazón de carne. No es un ADN diferente que se nos implanta, es una nueva forma de pensar, es la mente de Cristo. El corazón de carne solamente viene a ser una forma distinta de pensamiento. Ahora, cuando digo eso, no quiero desvirtuar el Evangelio diciendo que solamente son ideas. No, hermanos, cuando hablo de la mente, es verdaderamente como si fuera un órgano extra, como si fuera un aparato que funciona específicamente para determinar lo que nosotros somos. Una persona que no ha recibido a Cristo, que no tiene la mente de Cristo, que no ha recibido el nuevo nacimiento, su mente es incompatible con el mensaje. De tal manera que Pablo dice que para una persona que no cree en Cristo, que no ha nacido de nuevo, las cosas de Dios son ¿qué cosa? Locura. Porque no puede asimilarlas, porque no puede creer en ellas, porque para él son fábulas, son historias que no existen. Entonces, no, hermanos, no desvirtuamos el mensaje cuando decimos que la vida cristiana ocurre en la mente. No estoy diciendo que son solo pensamientos y que si uno logra pensar diferente y es positivo y decreta, entonces las cosas van a salir bien. No, realmente, hermanos, la mente es un órgano, es el motor de la vida cristiana. Y sin la mente de Cristo en nosotros, no podríamos ni siquiera creer en Cristo, no podríamos aceptar su verdad. Para nosotros serían meramente fábulas y locuras. Entonces sí, es muy importante la mente. Y Dios, ahora sí que, valiéndome de la redundancia, Dios, gracias a Dios, nosotros
Hemos recibido del Señor el primer paso y el más importante, recibir una mente nueva y regenerada, un corazón nuevo, con la disposición de poder creer en las cosas de Dios, de poder confiar en su poder, de tener paz y amor hacia nuestro Dios y de que en nuestro corazón, en nuestra mente, nace el deseo de conocer más a nuestro Dios y de apegarnos más a su palabra. Pero eso es solamente el primer paso. Porque si nosotros nos quedamos solamente en el primer paso, entonces sí dimos un paso importante, pero si no avanzamos día tras día, entonces vamos a pasar muchos años siendo la misma persona que somos ahora. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero seguir siendo la misma persona. Toda mi vida cometer los mismos errores, toda mi vida equivocarme en las mismas cosas, sería un despropósito. Entonces, otra vez regresando el cassette, si yo quiero crecer en santidad, si yo quiero santificar más mi vida y quiero mortificar cada vez más el pecado para dejar de ser yo y ser más como Cristo, si yo quiero dejar de cometer los mismos errores, si yo quiero avanzar de donde me siento estancado desde hace tanto tiempo, la pregunta es, ¿qué debería de hacer? La respuesta Pablo nos la da en Filipenses capítulo 4 versículo 8, cambiando la forma en la que piensas, cambiando las cosas que piensas, cambiando las cosas a las que le das cabida en tu corazón. Si aprendes, hermano, a pensar diferente, verdaderamente vas a cambiar las cosas que haces. No solamente aparentando ser diferente en el exterior, sino siendo diferente en el interior, vas a afectar verdaderamente quién eres en el exterior. Poniéndolo en un ejemplo, hermanos, yo puedo dejar de fumar algún tiempo, ¿no? Si yo soy consumidor de cigarro, yo puedo intentar por muchas fuerzas hacerlo externamente, ya no fumar. ¿Conoce a alguien así que haya intentado dejar el cigarro? Y pasan a veces 2 semanas y en 2 semanas lo ves peor, ¿no? A lo mejor se fumaba 2, 3 cigarros y ahora se fuma 2, 3 cajetillas. No lo pudo sostener mucho tiempo. Pero cuando una persona realmente cambia a través del Señor su interior y se da cuenta que verdaderamente eso no le agrada a Dios y que tiene que cambiar eso en su corazón, se llena de la palabra, se vicia de buscar la palabra de Dios, de buscar cambiar la forma en sus creencias interiores. Entonces verdaderamente cuando cambie el interior, dejar externamente el cigarro no sería una complicación porque en su interior ya no es esa persona. Entonces, las actitudes que él toma externamente son meramente un reflejo de algo que ya sucedió en su corazón. Esa es la respuesta. Tenemos entonces, hermanos, que cambiar las cosas que dejamos entrar en nuestro corazón, lo que pensamos y lo que creemos acerca de las circunstancias, y eso va a afectar inequívocamente lo que nosotros somos en el exterior. Vean versículo 9, lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron, lo que vieron en mí, esto haced, y la paz de Dios estará con vosotros. No solamente es cambiar las cosas que creemos, sino que una vez que cambiamos eso que creemos, cuando nos llenamos de esa información, entonces empezamos a actuar en base a eso que nosotros creemos. Tal cual es el hombre en su corazón, así es él. Entonces, si ustedes llenan su corazón de la palabra de Dios, lo llenan de fe en el Señor, lo llenan de confianza, de esperanza, de plenitud, de alegría, de gozo, de paz, de amor hacia el prójimo, ¿qué va a pasar eventualmente? Pues que de su corazón eso va a comenzar a fluir. Y naturalmente, hermanos, sin que haya a veces siquiera esfuerzo, las cosas que van a hacer incluso les van a sorprender a ustedes mismos, porque han cambiado cuando cambiaron en el interior, porque verdaderamente lograron hacer las cosas que se propusieron cuando lo cambiaron en el interior, cuando lo aceptaron en el interior. Versículo 10. Vamos a entrar más en cómo se pone eso en práctica. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya haya al fin
Perdón, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Vean que Pablo, hermanos, otra vez poniendo esta carta en su contexto, Pablo está en una situación difícil. Y no solamente una situación difícil que acaba de comenzar. Hermanos, realmente todo el ministerio de Pablo fue una situación difícil. Pablo tenía que vivir de un trabajo que él hacía de medio tiempo, que era construir tiendas, que evidentemente por el escrito en Hechos era algo que hacía cuando se daba la oportunidad y cuando había escasez, pero su trabajo principal era predicar el Evangelio. En lo cual, hermanos, no iba él cobrando a las personas que les predicaba. Él vivía de la gracia que le mostraban los hermanos. Una de esas iglesias que sostuvo a Pablo en su ministerio fueron los filipenses. Los filipenses, hermanos, fue una iglesia que se preocupó constantemente de que Pablo tuviera para todas sus necesidades alimento, vestido, dinero para poder ir de un lugar a otro. Pero hubo un momento, hermanos, en que los filipenses no pudieron hacerlo más. Dice aquí la palabra en el versículo 10 que les faltaba la oportunidad. No les faltaba la oportunidad porque otra iglesia supliera, les faltaba la oportunidad, dicen los comentarios bíblicos, porque ellos mismos tuvieron escasez, porque ellos mismos no pudieron abundar en dinero ni en recursos para proveer para Pablo. Entonces les faltaba la oportunidad, no porque Pablo tenía abundancia de recursos para valerse de ellos y les dijo a los filipenses, no me den más dinero porque ya me sobra, no, porque los filipenses ya no pudieron. Y como ellos ya no pudieron, hermanos, la pregunta es entonces cómo Pablo se sostuvo, si ellos eran los que sostenían su ministerio. Pues dice Pablo, siguiente versículo, dice, no lo digo porque tenga escasez, pero sí tuvo escasez. Pero él dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Entonces, la situación no cambió, él tuvo escasez. Pero en medio de la escasez, hermanos, él aprendió a contentarse. ¿Dónde uno se contenta? ¿En un órgano místico? ¿En un fuego interior que viene del espacio exterior y que abunda en nosotros, en los cristianos? No, hermanos, en la mente. En la mente. Pablo pudo haber tenido dos vertientes muy obvias aquí. Haber tenido frustración, coraje, tristeza de que su ministerio o su trabajo no le estuviera dando lo suficiente para tener una casa, una familia, recursos, carros, alimento, vestimenta, lujos. Pablo pudo haberse ido por esa vertiente. Ante la escasez, tener frustración de que la obra de sus manos no estaba siendo bien remunerada o bien recompensada. O por otro lado, podría haber pensado en contentarse en el Señor, no importando si tiene o no tiene, aprendiendo a estar feliz cualquiera sea su situación. Entonces, hermanos, ¿dónde estuvo la lucha espiritual de Pablo? En su mente. Si él hubiera pensado en la escasez y se hubiera centrado en las tribulaciones, en el padecimiento, en lo triste, en lo frustrante de la situación, ¿cuál hubiera sido el desenlace de estas historias? Pues tal vez Pablo hubiera dicho, ¿para qué trabajo tanto si no es recompensado? ¿Para qué trabajo tanto si no me está dando riquezas y abundancia? No me está dando propiedades. Si él hubiera pensado así, tal vez el siguiente pensamiento hubiera sido, entonces, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo hago si no se gana nada? Si no obtengo ningún beneficio aparente. ¿O ustedes creen que Pablo no tuvo compañeros de la infancia que en esa misma edad tuvieran riquezas? ¿O que sus padecimientos o sus pensamientos muchas veces no fueran como los nuestros? ¿No nosotros a veces venimos a la iglesia, servimos al Señor y de repente vemos que las cosas nos van mal y vemos a los que están en el mundo que les va bien y no nos preguntamos? ¿Ustedes creen que a Pablo no pensaba también a veces así?
Pues claro, hermanos, él también era humano. También él veía la abundancia de los que no hacen lo bueno. También él se preguntaba por qué él podría tener escasez, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que Pablo en medio de eso no se dejó ir con ese pensamiento. No le dio cabida a eso en su corazón. Más bien aprendió a contentarse con el Señor en su escasez. La escasez la tuvo. El pensamiento también cruzó por su mente, pero él no le dio cabida a eso en su corazón. Más bien aprendió a contentarse con lo que tiene. Y eso ocasionó, hermanos, no un cambio menor en el cristianismo. Ya les dije yo, si Pablo no hubiera sabido contentarse con el Señor en la escasez, si no hubiera puesto en primer lugar a Dios en su mente, entonces tal vez no hubiera predicado en toda Asia. Y si no hubiera Pablo predicado en Asia, tal vez a nosotros no hubiera llegado el Evangelio en última instancia. Tal vez el Evangelio no se hubiera difundido como al final lo hizo. Y todo tuvo que ver, no con que Pablo se encerrara a luchar con Satanás y le dijo, dime tu nombre, y lo expulsó y le aventó agua bendita. Eso no era. Tuvo que ver con el pensamiento. Ahí estuvo la clave. El pensamiento. Pensar que el Señor era lo primero y Él era un siervo. En que Él era un mensajero. En que Él era un embajador que lleva el mensaje del Rey a otras naciones. En que Él era un predicador de las buenas nuevas y que no importaba la escasez que tuviera, Él iba a estar contento porque, al menos en su escasez, tenía al Señor de su lado. Y eso, hermanos, hizo un gran cambio en las regiones en las que Pablo estuvo. Vean después lo que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. ¿No es esto un pensamiento? ¿Hay alguna garantía de eso? ¿Recibió algún título que le dijera sé vivir humildemente y sé no tener, sé tener escasez? No, hermanos, es algo que Pablo creyó en su corazón. Él mismo se decía a sí mismo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, pues en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí está la clave, hermanos. El pensamiento que alteró totalmente la vida de Pablo está en el versículo 13. Este ha sido como un mantra que los cristianos repetimos, pero si lo quitas del contexto, hermanos, pues pierde totalmente el significado fuerte que tiene. Esto que dice Pablo en el versículo 13 es una fe en el corazón, es un pensamiento constante en Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es un pensamiento. Porque yo tengo claro que no es una garantía factual. Pablo no ha visto el futuro para saber que todo lo va a poder. No vino un ángel a revelarle toda la historia que iba a sucederle y él vio la historia y él dijo, ah, bueno, todo lo voy a poder en Cristo. No, es una fe, es una confianza, es una esperanza. No tiene Pablo las garantías físicas, las tiene espirituales en su mente. En su mente él ha conocido al Señor, él ha leído su palabra, la ha aceptado en su corazón y eso lo ha llevado a la conclusión inequívoca de que él todo lo puede soportar en Cristo, porque Cristo es su fortaleza. Y eso, hermanos, es un pensamiento. Y más que un pensamiento, eso es un arma en una guerra espiritual que ocurre en nuestra mente. Cuando vengan los padecimientos y las tribulaciones, porque definitivamente van a venir, porque así es la vida, porque la vida tiene dificultades y es natural y es normal. Si es normal para las personas del mundo, pues mucho más nosotros siendo cristianos. Si algo nos aseguró el Señor es que en el mundo tendríamos diversas aflicciones. Pero dijo que, pero confiad, yo he vencido al mundo. La confianza, ¿dónde ocurre? En la mente. Una y otra vez, hermanos, la palabra nos enseña que la guerra espiritual se da en la mente. Y es en la mente en donde tienes que creer, que tienes que confiar que Dios ya venció en la cruz.
Eso es una confianza en la mente. Tienes que creer que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, porque eso es un arma en la mente. Porque las situaciones van a venir y van a golpear tu vida. Y ahí el único pensamiento que te va a hacer salir a flote es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, como Pablo, vas a saber vivir humildemente y en escasez, y vas a saber vivir en la plenitud, en el estar saciado, en la abundancia de recursos, porque todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Pero si tú no crees eso en tu corazón, si no lo aceptas en tu mente, si no vives con ese pensamiento en tu corazón constantemente, entonces cuando vengan los padecimientos, no vas a saber si vas a vencer. Y como no vas a saber si vas a vencer, vas a tomar decisiones que no van a convenirte. Vas a hacer cosas que no están en la palabra de Dios y vas a cometer errores y entonces te van a salir las cosas mal y te vas a frustrar. Y si frustrado no piensas en que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, entonces te vas a deprimir, te vas a angustiar. Vas a hacer la primera cosa que hace una persona cuando está haciendo las cosas mal: apartarse del Señor, pensando que apartándose va a conseguir hacer algo bien. Pero si cambias tu pensamiento y crees que todo lo puedes en Cristo, quien es el que te fortalece, entonces cuando las cosas comiencen a ir mal, no vas a acudir a los recursos del mundo. No vas a recurrir al consejo del malo o del que no sabe de la palabra. Vas a ir a la palabra y te vas a entregar al divino consejo, y entonces vas a hacer lo que te conviene y vas a decidir bien. Y si aún así las cosas no cambian, entonces vas a estar confiado porque sabes que estás haciendo la voluntad de Dios y que Dios en eso te va a dar la resistencia. Otra vez, poniendo este versículo en su contexto, Pablo tuvo escasez y en medio de su escasez, hermanos, tuvo la oportunidad de cambiar de curso. Pero él pensó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, este padecimiento lo puedo superar en Cristo que me fortalece. Y ese pensamiento en el momento no lo hizo dejar de tener escasez, solo le dio contentamiento. En medio de la circunstancia difícil, tuvo contentamiento. Y Dios, a su debido tiempo, le volvió a dar oportunidad a los filipenses de abundar en gracia para Pablo, y entonces que verdaderamente tuviera lo que necesitaba. ¿Sí se fijan en eso? Vean otra vez: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. O sea, Pablo, estando en tribulación, se contentó en el Señor Jesucristo, supo que todo lo podía en el Señor Jesucristo, tuvo contentamiento en su palabra, en su poder, y a su debido tiempo los filipenses pudieron participar con Pablo en su tribulación. Dice versículo 15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Cuántas veces, hermanos, Pablo tuvo que trabajar antes de recibir alguna recompensa por eso? Y no hablo de recompensa en riqueza, ni de propiedades, ni de lujos, ni de posición, ni de estatus. Estamos hablando de los bienes indispensables, los que los filipenses le daban: su alimento y su vestido. Dice Pablo que predicó en muchas iglesias y ninguna de ellas participó con él en razón de dar. Es decir, ninguna iglesia lo sostuvo económicamente, sino los filipenses. Creo, me disculpo por no investigar este dato antes, pero ¿cuántas iglesias Pablo plantó antes de los filipenses? Es decir, ¿cuánto tiempo tuvo que Pablo trabajar sin ver ninguna recompensa? Y aún así, saber estar contento. Hermanos, a veces nosotros mismos, cuando hacemos algo por el Señor o por la iglesia o por el servicio a Dios y no vemos así inmediatamente respuesta, eso no sirve. Llevo 3 domingos yendo y me está yendo peor. Mejor no lo hago. Bueno, Pablo estuvo quién sabe cuántos meses o años sirviendo al Señor, sembrando iglesias, predicando el Evangelio, y de ninguna de esas cosas él recibió ni siquiera alimento ni vestido, sino hasta que el Señor
Gracias a que Pablo supo estar contento y supo vivir y alegrarse en el Señor, hasta que Dios le dio a los filipenses, y los filipenses al fin le dieron a Pablo alguna recompensa, aunque fuera mínima, en alimento y vestido, para el ministerio de Pablo. Dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿No es eso otra vez una forma de pensar? Pablo no se frustraba cuando trabajaba para el Señor porque no buscaba riquezas en eso. Es decir, Pablo en su mente estaba reconciliado con la idea de que lo que él quería encontrar no era su beneficio propio, sino el de los demás. Esa es otra forma de pensar. Esa es otra fortaleza mental, espiritual que Pablo tenía en su corazón. Cuando él salía a trabajar en las mañanas por el ministerio, lo hacía en primer lugar por el Señor y en segundo lugar por hacer un bien a los que le escuchan, no para él recibir una recompensa. Y como ese no era el propósito de su obra, no encontró frustración cuando inmediatamente no obtuvo recompensa. Pues él dijo, no busco mi recompensa, sino la de ellos. No busco yo recibir, sino busco que ellos reciban. Y supo tener contentamiento. Entonces, hermanos, ¿cuántos pensamientos aquí vemos que sostuvieron a Pablo en su ministerio? Otra vez, la guerra espiritual es mental. Versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, es decir, en la de ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Y aquí viene, hermanos, otra arma espiritual. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Esto más, hermanos, que ser una fe o una creencia que Pablo tenía. En este punto, después de haber leído todo lo que leímos, esto Pablo lo dice como una garantía. Él mismo ya es testigo de eso. Cuando Pablo ve que los filipenses están abundando en buenas obras para él, en proveer para Pablo, en satisfacer sus necesidades, por más básicas que fueran, Pablo les asegura una cosa: mi Dios pues les suplirá a ustedes todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Y casi como si le pudiera poner ahí un entre paréntesis, porque yo soy la viva prueba de que eso sucede. De que si tú trabajas para el Señor, Él va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Es un pensamiento que Pablo tenía constantemente porque ya lo había vivido. Entonces él servía al Señor y seguía avanzando aunque no tuviera un quinto en su bolsillo, aunque no tuviera con qué cenar ese día, aunque no hubiera comido tal vez en la mañana. Él avanzaba al siguiente pueblo sabiendo que Dios iba a suplir todo lo que le faltara conforme a sus riquezas en gloria. Y yo les hago una pregunta: ¿no es esta o no es todo lo que leímos una evidencia clara de que así es? Porque Pablo salió constantemente a predicar sin saber en qué momento iba a comer, sin saber cuándo iba a llegarle alguna bendición económica o algún alimento o alguna ropa. Pero él salió confiando en el que el Señor iba a proveer. ¿Y sabe qué pasó al final? Proveyó. La confianza, hermanos, que depositamos en el Señor, que digamos que es algo que ocurre en la mente, no significa que sea algo menor. No significa que no sea algo verdaderamente espiritual y no significa que no sea algo que tiene mucho valor. La forma en la que piensas sí determina la persona que tú eres, sí va a afectar lo que tú eres. Y más importante, la forma en la que tú piensas y las cosas que crees van a afectar la relación que tengas con Dios. Entonces sí tienes que cambiar la forma en la que piensas. ¿Y de qué manera lo vas a hacer? Conociendo su palabra, meditando en ella, profundizando en ella, orando al Señor, cantando alabanzas, congregándote con tu iglesia, recibiendo consejo del sabio. De esa manera cambias la forma en la que piensas. Y si cambias, si consigues cambiar día tras día la forma en la que piensas, definitivamente
Dios va a traer su recompensa a su debido tiempo, porque Él lo promete así. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Y termina diciendo: al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es un buen final, hermanos, para esta carta. Ya lo que sigue son salutaciones finales, que es donde Pablo nos da otra vez cátedra de cómo ama a los hermanos a tal punto que en cada iglesia saluda a quienes él recuerda, ¿verdad? Y les muestra su amor. Pero en esta carta, hermanos, hemos observado gran riqueza, pero yo creo la más importante de todas es la mental. Cambiar la forma en la que pensamos, saber ser agradecidos, abundar en buenas obras para los demás. Hermanos, todo eso ocurre primero en la mente. Si logramos cambiar la forma en la que pensamos, definitivamente viviremos un cristianismo más apegado a su palabra. Serviremos al Señor con más ímpetu. Y verdaderamente las cosas que pasen a nuestro alrededor no van a ser importantes. Si lo que brota en nuestro corazón es amor, es paciencia, es agradecimiento, es alegría, entonces, sea cual sea la circunstancia, lo único que puede salir de nuestro corazón, perdón, es amor, paciencia, alegría, templanza, dominio propio. Amén.